La fauna de África. La fauna se caracteriza por los animales salvajes que se encuentran en la sabana, que es el bioma que predomina en el continente africano. Por su belleza exótica son muy codiciados por los contrabandistas y por eso existen diferentes organizaciones y legislaciones que contrarrestan el tráfico ilegal y la caza. La fauna de la sabana, que está conformada por la combinación de los pastizales, árboles y la poca densidad en los alrededores de los oasis, se destacan pocos como el árbol baobab, cuyas hojas y frutos y semillas se aprovechan como alimento para la salud y para la elaboración de cosméticos. La fauna salvaje es la característica principal de África. Entre ellos se podría decir que en cuanto a los guepardos, jirafas, cebras, se podría decir que en cuanto a la fauna de África se divide la fauna salvaje que se habita en la mitad de África, más de la mitad de África, y luego la fauna de la selva que está a lo largo del río Congo, que allí habitan más de 400 especies de aves, 60 especies de anfibios y mamíferos como el bonobo o el chimpancé pigmeo y el gorila. De hecho, el 80% de las especies en Madagascar son endémicas, como el lémur, la tortuga radiada, la tortuga angonoca, la tortuga araña y la tortuga cola plana, la boa de Madagascar, el gecko diurno de Madagascar, cocodrilo del Nilo, fosa y varias especies de camaleones. En cuanto a la flora, la sabana se caracteriza por la presencia de pastos y de oasis y palmeras que crecen gracias al agua subterránea. Por el contrario, en otras zonas la vegetación es más escasa, incluso nula como en Libia, y en otras partes como la selva africana, que se caracteriza por más de 8.000 especies de plantas diferentes. La fauna de África es tan característica y se encuentra una mayor concentración de esta en la ecorregión afrotropical, antes llamada Etíope, en el África subsahariana, situada en su totalidad dentro de los trópicos e igualmente al norte y al sur de Ecuador, y crea las condiciones favorables para la existencia abundante de la fauna. Los orígenes de la fauna africana, como se conoce hasta ahora con los diferentes estudios, que los primeros fósiles, o rastros de fósiles de vida en África, datan de los primeros tiempos en la formación de la fauna africana, tal como lo conocemos hoy en día. Comenzó con la división del subcontinente Gondwana a mediados de la era mesozoica. Después llegó a los acontecimientos de 4 a 6 agrupaciones de animales, los estratos de la fauna africana. Se pueden distinguir el evidente aislamiento de África y roto eventualmente por discontinuadas rutas de filtro que vinculan a otros continentes con Gondwana. Estas serían Madagascar, América del Sur y tal vez la India, pero sobre todo para la Eurasia. Los intercambios eran raros y principalmente eran dispersiones fuera de África. El primer intercambio faunístico geónico fue durante el Mioceno medio. Los invertebrados. Existen grandes huecos en el acontecimiento humano acerca de los invertebrados africanos, que África del Este tiene una rica fauna de coral,
con aproximadamente 400 especies conocidas, más 400 especies de equinodermos y 500 más de Bryozoa que viven allí. Los insectos que se encuentran en estas áreas de África, principalmente en el subsahariana, que hay muchas y hay muy pocas descripciones de la fauna, llevan alrededor de 10.000 especies de insectos. Se conoce la langosta migratoria y la langosta del desierto, que han sido seriamente amenazadas para las economías africanas y el bienestar humano. África se conoce que tiene el mayor número de géneros de termitas de todos los continentes y más de 1.000 especies de termitas. Los puntos de ubicación de las diferentes mariposas incluyen la selva del Congo, el mosaico de selva y sabana de Guinea. Algunas mariposas son especialistas en pastizales y en las sabanas. Muchas de ellas tienen poblaciones muy grandes y amplias, se encuentran principalmente en Sudáfrica, tienen unas proporciones más altas de licaenid de todas las regiones del mundo. África es el continente más rico en peces de agua dulce, con más de 3.000 especies que se encuentran en los grandes lagos de África Oriental, Victoria, Malawi y Tanganica. Son el centro de biodiversidad de muchas especies, especialmente de los cíclidos. La región de ríos costeros en África Oriental cubre toda una parte de África Occidental que alberga más de 322 especies de peces, con 247 restringidas en esta zona y 129 restringidas a un largo más pequeño. Los anfibios endémicos de África son demasiados, son muy variados. Se encuentran aproximadamente más de 130 especies en peligro de extinción y una cuarta parte se encuentra en un estado crítico y son animales endémicos de la región. La rana Goliath, perteneciente al África Occidental, es la especie más grande de rana en todo el mundo. Bien, la mayor diversidad de camaleones se encuentra en Madagascar. Dentro de estas especies se encuentran las serpientes de África. Son muchísimas y de diferentes especies, más de 2.689 especies. Las aves en África viven temporalmente y permanentemente, y más de una especie de ave emigran. Unos 1.500 de ellas son paseriformes y algunas 144 de ellas se encuentran amenazadas. Los trópicos de África tienen varias familias de aves endémicas de la zona, incluyendo los avestruces, la gallina de Guinea y aves ratonera. De las 189 especies de aves, excluyendo las aves marinas que se reproducen en la zona paleártica de la zona templada de Europa y Asia, el 40% pasa el invierno en otros lugares, y las especies que emigran durante el invierno, el 98% de estas están en vuelo hacia el sur de África. Se encuentran más de 1.500 especies de mamíferos que viven en África. Tienen 3 órdenes endémicos: los Tubidentata, que son los cerdos hormigueros; los Afrosiriadas, que son los topos dorados; y Macrocelideas, son las musarañas elefante. La fauna africana contempla más de 64 primates de especie. 4 especies de grandes simios son endémicos de África, y ambas especies de gorila oriental, gorilla, y el gorila oriental, que se llama gorilla beringei,
y donde las especies de chimpancé, el común, el Pantrodiltes y los bonobo y el Pampanicus se encuentran. Los humanos y los acetros se originaron en África. Otros primates que incluyen geladas, babuinos, cercopiteco verde, los Rungueicebus kibunki, el mono de Allen, mono patas y el Mitiopithecus, los lémures y el ayeye son características endémicas de Madagascar. La flora y la fauna africana se encuentra aproximadamente entre el 10% de especies de plantas, aves y peces y un 6% de especies y mamíferos y reptiles de todo el planeta. En África se distinguen las zonas de fauna del norte y el noroeste, donde se encuentra el Sahara, y la zona de Etíope, donde se encuentra el África subsahariana. En la parte norte y noroeste se encuentra la gran cantidad de camellos, caballos, cabras, los ciervos rojos. En estas zonas en las zonas del Sahara, habitan tanto los zorros, las gacelas, las liebres, mientras que en la zona etíope se encuentran la gran variedad de animales que destacan los elefantes, los búfalos, las jirafas, las cebras y aves típicas. Los principales depredadores de la zona son el león, el guepardo, la hiena y el leopardo. En parte de África ecuatorial se encuentra la gran cantidad de gorilas y monos, y las aves que encontramos son conocidas muchas que están en peligro de extinción: la gallina guinea y aves acuáticas, el pelícano, las garzas, las cigüeñas. Que se encuentran también en esta zona serían los reptiles, los lagartos, las tortugas y la gran variedad de cocodrilos de diferentes especies. En toda la zona etíope existen las serpientes venenosas como la mamba, entre otras especies de serpientes como las pitones y las boas constrictor. Hay más de 2000 especies de peces de agua dulce y de diferentes tipos de hormigas, mosquitos, termitas, moscas, entre otros. Como ya dije, en la flora y fauna de África se destacan especies muy singulares como el baobab, el ave del paraíso, que es una flor, la proeta del rey, los leones, la jirafa, hipopótamos, cebras. Después de Asia y América, África es el tercer continente más grande del mundo y tiene más de 3000 kilómetros cuadrados de cierta manera su mayor parte del norte está rodeada por el continente europeo. Cuentan con suelos muy ricos en minerales, siendo un ideal para el crecimiento de pastos y árboles resistentes a altas temperaturas. Además, puesto es un continente de gran envergadura. África presenta 4 o 5 climas diferentes: el clima desértico, el clima mediterráneo, el intertropical, el subtropical y el lluvioso en selva y sabana. África alberga la flora tan bella y magnífica como pueden ser los árboles endémicos conocidos como los baobabs, que tienen particularmente troncos en forma de botella, y animales tan majestuosos e imponentes como los grandes mamíferos, como el gorila de montaña, el hipopótamo y rinocerontes, entre otros. Muchas de las especies de animales como el león, jirafa y otros animales y plantas exóticas como el loto de aguas, las calas, las famosas y muy populares flores del paraíso, son atracciones de los zoológicos y jardines botánicos en África. La flora de África es diversa y está muy variada en sus ecosistemas. Las dunas desérticas, grandes extensiones sabaneras, tupidas de selvas húmedas e incluso bosques montañosos, como por ejemplo los bosques de suelos cubiertos por hierbas y arbustos que están acompañados de muchos árboles.
En las sabanas, las plantas herbáceas bajas y algunos arbustos cumplen grandes extensiones de terreno, con pocos árboles alcanzándose entre ellos. Las zonas desérticas, poseen la vegetación casi nula y las pocas que sobreviven en las extremas condiciones se distribuyen en forma aislada en el desierto. Una de estas plantas muy conocida sería la protea del rey o protea gigante. Es una especie de planta con flor perteneciente al género Protea, de origen sudoeste y sur del Sudáfrica. Se cultiva como planta ornamental en muchos lugares del mundo debido a la belleza de su flor y a la resistencia de la misma en los floreros. Es resistente a climas secos, pero es muy sensible a los climas fríos o templados. Es un arbusto de 2 metros de altura. Las flores son de unos 10 centímetros de radio con un color rosado brillante y llamativo. Los árboles botella o pan de mono, el baobab, son árboles grandes pero especialmente llamativos por el grosor de los troncos y su longevidad. Muchas tribus africanas lo consideran árboles sagrados, mágicos o que solo pueden ser visitados por personas especiales. Estos árboles alcanzan alturas entre 4 y 40 metros de altura, mientras que el tronco supera los 10 metros de diámetro. Son árboles increíblemente longevos, que pueden vivir de 800 a 1000 años, alcanzando la madurez a los 200 años. Se han estudiado individuos de los cuales han estimado una edad de 5000 años. Sus flores son de color blanco, con pétalos blancos, y suelen aparecer al final de la época de la sequía, al comienzo de la época húmeda. Otro árbol muy famoso sería el árbol fucsia, nogal africano o loro borracho, conocido por un árbol de tamaño mediano que puede alcanzar los 20 metros, pero también mide entre 5 a 10 metros en condiciones óptimas. Son árboles resistentes en condiciones de sequía, pero crecen mejor con la humedad. Se distribuye en los ecosistemas subtropicales del continente africano. Sus flores presentan un color rojizo con una gran cantidad de néctar. Es muy atractivo para los insectos y las aves. Siguiendo sería la flor del ave o del paraíso. Es una planta ornamental muy resistente, muy conocida por el mundo y se encuentra mayormente, sus flores son muy utilizadas, La flor cortada para los floreros o las plantas del jardín es originaria de Sudáfrica, pero su cultivo se ha extendido por todo el mundo, es muy conocida. Es una planta herbácea con grandes hojas verdes y un largo peciolo que es de color amarillo o anaranjado, se podría decir. Flores que varían todo el año, que pueden durar de 5 a 8 años. Posee pétalos que pueden ir cambiando de colores entre pétalos centrales azules, intensos, oscuros. Bien. El siguiente sería el árbol la mirra. Es un arbusto espinoso expandido a lo largo de la zona semidesértica del África, en Arabia y en parte de India. Son muy abundantes en Somalia y esta especie es muy conocida por producir resina con un fuerte olor, utilizada para la confección de inciensos, perfumes, medicamentos y aromatizantes. Es un árbol de mirra que puede alcanzar de 2 a 6 metros. En la antigüedad la mirra, como sabemos, poseía un alto valor comercial. La indolora africana es otra planta nativa del sur de África. Crece bajo tierra, salvo por una flor carnosa que emerge del suelo. La flor madura se abre en 3 o 4 de color rojo, presenta vellosidades en los bordes, emite un olor pútrido para atraer a los escarabajos, insectos que serán encargados de polinizarla. Siguiente sería el Aloe polympia.
que es una especie de planta del sur del continente africano. Crece solo entre los 2000 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Tiene hojas carnosas y se acomodan en forma de espiral. Y no tienen tallo, son muy fáciles de cultivar y se encuentra en peligro de extinción. La fauna de África en el continente quizás es una de las más reconocidas por los ciudadanos en cualquier parte del mundo, ya que los animales son muy impresionantes, majestuosos, que dejan maravillado a centenares de personas. Casi todos los animales habitan exclusivamente en las llanuras africanas, no se le consiguen en ninguna otra parte del mundo, salvo quizás en los zoológicos, por supuesto, en las grandes ciudades en cautiverio para exhibirlos. Bien, empezando sería el león. Como sabemos, es uno de los mamíferos más llamativos, conocidos a lo largo de todo el mundo. A pesar de las manadas de leones salvajes, solo habitan en poblaciones dispersas en las llanuras de África subsahariana. Son cazadores, se alimentan de mamíferos de grandes tamaños. Estos felinos poseen una compleja estructura en la cual las leonas son las cazadoras. Estas atacan y persiguen a las presas. Existe una característica física y muy marcada que diferencia a los leones machos de las hembras. Los leones pueden llegar a pesar a 150 a 200 kilogramos y las hembras de entre 100 y 150 igualmente. El guepardo, así como el león, es otro felino carnívoro y de gran tamaño. Este animal caza a sus presas, generalmente las gacelas. Es solitario y aprovecha su buena vista y su gran velocidad. Este puede alcanzar 115 kilómetros en un espacio de 400 metros de llanura. Este felino se encuentra en peligro crítico de extinción, pues quedan muy pocos ejemplares en las llanuras. Son animales polígamos y solitarios. Las hembras crían a los guepardos hasta la etapa de la adultez y una vez terminan se separan y buscan un nuevo macho para variarse. Siguiendo las jirafas, un animal muy conocido, es el animal terrestre más alto que existe. Se caracteriza por un largo cuello que utiliza para alimentarse de las hojas de las copas de los árboles. Puede llegar a pesar hasta 17.000 kilogramos. Las jirafas habitan exclusivamente en las zonas del continente africano, en las sabanas y en los pastizales. Tienen un gran olfato y de gran vista. Por lo general viven en grandes manadas. Se estima que pueden vivir entre 20 y 25 años. Las cebras, existen 3 tipos diferentes de cebras y todas habitan en el continente africano. Animales a simple vista parecidos a los caballos, que se distinguen por su pelaje, tienen un patrón colorido con rayas negras intercaladas con el fondo blanco. Es el mamífero salvaje de gran tamaño más numeroso de todo el continente y habita a lo largo de las sabanas y en muchas zonas áridas. El ñu es un mamífero placentario que pertenece a la familia Bovidae. Tiene un cuerpo robusto, su cuello cuelga una barba larga y sus extremidades son alargadas. También está el hipopótamo, un mamífero semiacuático de gran tamaño. Viven en manadas de 30 a 40 individuos. Se alimentan de hierbas acuáticas y su estómago está muy habituado a la digestión de carne. Se puede alimentar de carroña. El leopardo, otro animal carnívoro felino, se adapta a todos los hábitats salvo al desierto. Siempre que tenga un lugar donde esconderse, allá hay suficientes presas, puede sobrevivir. El avestruz, una ave no voladora que pertenece a la familia de Structionidae. Esta especie es el pájaro más grande. El rinoceronte negro. Tienen un gran tamaño, son herbívoros.
Son característicos sus cuernos en el hocico y son principalmente cazados por ello. El perro salvaje africano es un mamífero placentario que forma parte de los Canidae y estos miembros se diferencian del canis porque tienen dientes